Mateo capítulo 1 dice, el título del mensaje es: barre de tu vida lo que te aleja de Dios. Barre de tu vida lo que te aleja de Dios. Encontré 5 veces la palabra confiar. En la Reina Valera 1909 y 1865 aparece 5 veces, en 5 ocasiones diferentes, la palabra confiar en el Nuevo Testamento. Rescaté esos pasajes. La primera vez que aparece la palabra confiar en Dios, es en Mateo capítulo 9, versículo 1. Dice: entonces, entrando en una nave, en un barco, pasó a la otra parte y vino a su ciudad, hablando de Jesús. Y aquí le trajeron un paralítico echado en una cama. Y viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: confía. Confía, hijo, tus pecados te son perdonados. Quiero que observe las primeras palabras de Jesús al paralítico. Un hombre que viene para ser sanado de una enfermedad física, a quien Jesús sana de una enfermedad espiritual, en primer lugar. El paralítico viene para ser sanado físicamente y Jesús considera que primero debe hacerlo espiritualmente. Y le dice: confía, hijo, tus pecados te son perdonados. Tengamos cuidado de enfocarnos en el poder de Dios para sanar una enfermedad y minimizar el poder de Dios para sanar una enfermedad, pero espiritual. Generalmente nos sorprendemos por el poder de Dios para sanar una enfermedad física y minimizamos el poder de Dios para sanar una enfermedad espiritual originada por un pecado. Jesús considera que primero tiene que ser sanado espiritualmente antes de poder ser sanado físicamente. Y quizás esta sea la razón por la que tantas enfermedades no son sanadas. No hablo de todas, pero hay muchas enfermedades físicas que no se sanan sin antes ser sanado el espíritu de esa persona. A lo largo de tantos años de ministerio he visto cómo personas que encuentran la paz con Dios y la paz de Dios, luego son sanadas físicamente. El proceso siempre de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Y a veces las personas no son sanadas porque no pueden sanar su corazón, porque no pueden sanar su espíritu, porque no pueden entrar a cuentas con el Señor en su corazón. Cuando encuentran esa paz con Dios y cuando encuentran la paz con Dios, entonces es ahí que comienza un proceso de sanidad física, que está detenido porque hay una enfermedad espiritual que se llama pecado y que no es sanada. Pero Jesús le dice: confía. Hay personas que se sienten bajo el peso de la culpa por cosas malas que hicieron en la vida. Por eso es que la primera vez que aparece el confía en la Biblia tiene que ver con el confía y Dios puede perdonar tus pecados. Es la confianza que nos da para saber que nuestros pecados van a ser perdonados. Y esto puede sonar así muy romántico, pero hay personas que no pueden encontrar esa paz. Hay personas que han hecho cosas malas en la vida y que creen, empujados por el diablo, que tiene su estrategia, creen que no van a ser perdonados nunca. El diablo tiene su estrategia. Él obra siempre de 2 maneras. Número 1, nos pinta que el pecado es algo trivial, que es algo sin importancia. Y nos dice cosas como: todo el mundo lo hace, no le vas a hacer mal a nadie. Nos dice cosas así. Y cuando pecamos, entonces nos pinta un panorama desolador.
donde parece que ya no tenemos esperanza. Quiero decirte que ni una cosa ni la otra. El pecado no es algo trivial. Fue el pecado. Mira cuán grave es el pecado que crucificó a Jesús en la cruz. No es algo trivial como el diablo te quiere hacer notar. El diablo nos dice que el pecado no tiene importancia, que luego vamos a pedir perdón y ya. Pero hay muchas personas que están bajo el peso de la culpa porque le han creído al diablo. En primer lugar, consideran algo trivial el pecado y luego no pueden ser sanados espiritualmente porque están bajo el peso de la culpa que les impide la restauración con Dios. No es verdad que no hay esperanza para el pecador. El diablo quiere hacernos creer que no hay esperanza. Hay personas que se sienten agobiadas por el peso del pecado y no es verdad que no hay esperanza. La Biblia nos da el remedio para el pecado. Por eso Jesús le dice, la primera vez que aparece la palabra confía, es confía en relación al perdón de los pecados. Ten ánimo, dice la otra versión, que tus pecados pueden ser perdonados. ¿Y sabe cuál es ese remedio? La sangre de Jesucristo. La Biblia dice que la sangre de Jesucristo es el remedio para el pecado. La sangre de Jesucristo. Confía. Es la confianza para el perdón de los pecados. ¿Alguna vez se sintió así? ¿Se sintió de que Dios no le puede perdonar, no le va a perdonar? No consideremos al pecado como algo trivial, pero tampoco crea la mentira del diablo. Dice Deuteronomio capítulo 30, versículo 8, en la traducción lenguaje actual. Dice, ustedes deberán arrepentirse y cumplir los mandamientos que hoy les he dado. Si lo hacen, si se arrepienten, si confiesan sus pecados, si cumplen los mandamientos, si lo hacen, Dios volverá a estar contentos con ustedes y hará que les vaya bien en todo. ¿En cuánto nos va a ir bien? En todo. Dios volverá a bendecirlos. Todo lo que tienen que hacer es arrepentirse de sus pecados y obedecer a Dios. No me voy a cansar de decirle, de este lado de la confesión del pecado, de este lado del arrepentimiento, no hay nada de Dios. Todo lo bueno de Dios está del otro lado del arrepentimiento, del otro lado de la confesión. Por el amor de Dios, no caigamos en el error de creer que solo los inconversos, solo la gente mala tiene que arrepentirse. Aún nosotros los cristianos tenemos que ser examinados todos los días por el Espíritu Santo para entrar a cuenta, porque hay una sola cosa que nos puede separar de Dios y esa cosa se llama pecado. Fue el pecado, no el de Jesús, sino el nuestro, al que separó a Jesús de su Padre en la cruz del Gólgota. Por el amor de Dios, considera cualquier pecado como aquello que ha dado muerte al Salvador. Te esperamos para adorar a Dios en cualquiera de nuestras 5 reuniones. Los martes a las 20:30 horas y los domingos por la mañana a las 9 y 11 horas y por la tarde a las 18 y 20 horas. Para vivir un tiempo diferente donde el poder y la gloria de Dios se pueden disfrutar en libertad. Todos los martes a las 6 de la mañana le entregamos lo primero a Dios. Nos reunimos a orar buscando a Dios y tener una palabra de aliento para comenzar el día bendecidos. La presencia de Dios se vive en este lugar. Podés visitarnos personalmente en Avenida Castelli 314, Resistencia, Chaco, República Argentina. O bien, ver nuestras reuniones en línea ingresando en www.iglesiadelaciudad.com.ar. También podés seguirnos en Facebook, Iglesia de la Ciudad. Por consejería telefónica podés llamarnos al 0362-443-8000. ¿Por qué nos cuesta tanto arrepentirnos y confesar pecado? ¿Por qué nos cuesta tanto entender que no hay nada de Dios? Si no nos arrepentimos, si no confesamos pecados al Señor, no hay nada de Él. Pero la Biblia dice que si lo hacemos, Él volverá a bendecirnos. Él volverá a estar contento con nosotros. Pidamos al Espíritu Santo, es la confianza. Confía, hijo, le dijo el Señor. Confía, hijo, tus pecados te son perdonados. El motivo por el que este hombre estaba enfermo era un problema del corazón.
Era un problema sin resolver en su espíritu, en su corazón. Cuando él fue sanado espiritualmente, entonces luego fue sanado físicamente. La segunda vez que aparece la palabra confianza o confiar es en Mateo capítulo 9, versículo 20 al 22. Dice, y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre. 12 años había estado así. Llegándose por detrás, tocó la fimbra. Esta versión dice fimbra porque es antigua, ¿no? La túnica, el manto de su vestido. Porque decía entre sí, si tocare solamente su vestido, seré sana, decía la mujer. Mas Jesús, volviéndose y mirándola, dijo, confía, hija. Allá era confía, hijo. Confía, hija. Tu fe te ha sanado. En este caso es la sanidad física. Y dice, y la mujer fue sana desde aquella hora. Esta es la confianza para la sanidad física. Con toda confianza pongamos nuestras necesidades del cuerpo en manos del sanador divino. No se trata de negar las dificultades, se trata de mirar a Dios. Se trata de mirarlo a Él. Es posible que el diagnóstico médico diga que no hay probabilidades, que no hay posibilidades. Es posible, quizás sea cierto lo que dice el médico, quizás sea cierto lo que dice la ciencia médica. Lo que yo te estoy queriendo decir es, no digo que dudemos de eso, digo que miremos a Dios. Porque lo que no puede hacer el hombre lo puede hacer Dios. Lo que no puede hacer la ciencia médica lo puede hacer nuestro médico divino. No hay circunstancia, por más difícil que sea, que Dios no pueda cambiar. Pues entonces, frente a toda circunstancia adversa, mira al Señor, que Él puede revertirla. Esta es la confianza. Confía, hija, confía, hijo. Confía. La primera confianza es para el perdón de los pecados. Podemos acercarnos a Dios arrepentidos de nuestros pecados, confesando nuestros pecados, que vamos a obtener el perdón. Podemos acercarnos a Dios. Confía. La segunda vez es la confianza para la sanidad física. Confía. Pero quiero hacer una salvedad. Muchas veces ponemos la esperanza en muchas cosas y también en Dios. No funciona de esa manera. No digo que no vayas al médico, digo que por encima de todo tienes que confiar en Dios. Que Dios puede usar un médico, Dios puede usar cualquier cosa. Pero tu esperanza no tiene que estar puesta en la tierra. Tu esperanza tiene que estar puesta en el cielo. Solo en Él. Confía, hija. Confía, hijo. Primero era el perdón de los pecados y ahora la sanidad. Tu fe te ha sanado. La confianza para la sanidad física. La tercera vez que aparece la confianza o la palabra confiar es en Mateo capítulo 14, versículo 27. Dice, yo les quiero poner en contexto, los discípulos estaban embarcados en medio de una gran tormenta, ¿se acuerdan? Tenían que ir del otro lado, Jesús los dejó solo, les dijo que pasaran al otro lado y Jesús se quedó orando en el monte y se levantó una gran tormenta. Y en medio de la tempestad Jesús se acerca a ellos caminando sobre el agua. Y ellos pensaron que era un fantasma. Entonces Dios, Jesús en este caso, les dice, Mateo capítulo 14, versículo 27. Pero al instante Jesús les habló. Ellos creían que era un fantasma. Jesús les habló y les dijo, tengan confianza. Yo soy. No teman, no temáis. Esta es la confianza del compañerismo. Es la confianza, es la promesa de que no estamos solos en medio de las grandes tormentas que la vida nos presenta. No estamos solos cuando tengamos que atravesar el valle de las lágrimas. Es como si Jesús dijera, no tengan cuidado, no tengan miedo, aquí estoy cerquita de ustedes. Mire lo que dice Isaías capítulo 43, versículo 2. Cuando pases por aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por ríos de dificultad, no te ahogarás.
Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás. Las llamas no te consumirán. Y esa fue la promesa de Jesús en Mateo 28:20. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¡Qué tremenda bendición! ¡Qué bendición es saber que en los momentos más difíciles de la vida vamos a contar con la presencia de Dios a nuestro lado! ¡Qué gran bendición! ¿Qué otra bendición puede ser más grande que contar con Dios como nuestro compañero de ruta? ¿Qué otra bendición puede ser más grande que saber que Dios está con nosotros mientras nosotros estamos en el valle de las lágrimas, en el valle de la muerte, atravesando los momentos más difíciles de la vida? ¿Qué otra cosa puede ser más grande? ¿Qué otra bendición puede ser más grande que saber que Dios está a nuestro lado? No es que Él está del otro lado batiendo las manos al viento y diciendo vamos que lo logras, vamos que lo logras. No, Él está con nosotros, ha prometido estar con nosotros. Confía, hijo, no teman, yo estoy aquí contigo. Y quizás algunos en este día sientan la necesidad de que Dios les diga confía. Confía. ¿Estás atravesando un momento difícil en la vida? Confía en Dios. ¿Estás atravesando un momento de dolor en tu familia? Confía en el Señor está. ¿Estás atravesando un momento difícil en tu fe? ¿En tu ministerio? ¿Te sientes vacío? ¿Te sientes seco? ¿Te sientes confundido? ¿En qué valle estás en este tiempo? ¿En el de las lágrimas? ¿En el de la muerte? ¿En el de la desolación? ¿De la tristeza? ¿Qué valles estás cruzando en este tiempo? ¿El de la soledad? ¿Estás en el valle de la soledad? Pues quiero decirte una cosa, confía, porque Dios no está lejos tuyo. Él se acercó por detrás a los discípulos y les dijo, confíen, no teman, yo soy, aquí estoy. Y en este momento difícil que te toca atravesar, tienes que creer que Dios no te ha abandonado. Que el Dios que dijo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo está cumpliendo su promesa. El hecho de que Dios no se deje oír no significa que no esté a tu lado. El hecho de que no entiendas lo que Dios está haciendo con tu vida, con tus hijos, con tu familia, con tu ministerio, no significa de que Dios no esté obrando. ¿Me estás escuchando? El hecho de que no entiendas lo que Dios está haciendo no significa de que Dios no esté obrando. El hecho de que Dios esté en silencio no significa que te haya reprobado. El hecho de que no puedas entender y no puedas escuchar la voz de Dios en este tiempo no significa de que Él haya dejado de amarte. Te sigue amando y sigue obrando aunque no lo sientas. Aunque no lo sientas en tu vida y a tu alrededor, el Señor sigue obrando. Sigue por el camino de la obediencia, sigue por el camino de la honra, sigue buscando al Señor y deja que Él obre en tu favor. Deja que Él obre en tu vida. Este es el confiar que en el momento de la prueba y de la dificultad no estaremos solos. Este es el confiar, la tercera vez que aparece la palabra confianza. La confianza en medio de los peligros de la vida, en medio de las necesidades de la vida. Confiemos porque Dios no ha dejado de estar con nosotros, no deja de estar con nosotros. En el valle de la sombra de la muerte, el Señor estará con nosotros. ¿Puedes creerlo? ¿Puedes creer que el Señor está contigo? Y que aunque no entiendes lo que estás pasando, el Señor no ha dejado de amarte y no ha dejado de quererte y no ha dejado de trabajar. ¿Puedes creerlo? Este es el confianza, la tercera vez que aparece la palabra confianza en la Biblia. Ahora, cuando Él dice que va a estar con nosotros todos los días, tenemos que creerle. Y basta ya de decir que nos sentimos solos cuando Dios está de nuestro lado. ¿Por qué es entonces que escucho tantas veces y por qué a veces yo me siento tentado a pensar que estoy solo? ¿Alguna vez te has sentido que estás solo? ¿Por qué hacemos mentiroso a Dios?
Si Dios dice que Él va a estar con nosotros, ¿por qué decimos que estamos solos? Cada vez que decimos que nos sentimos solos, lo hacemos mentiroso a Dios. Y aún el mismo Jesús nos enseña que cuando estamos con Dios, no estamos solos. En presencia del amado, una novela romántica basada en el libro Cantar de los Cantares. Contiene además consejos prácticos que se relacionan con la sexualidad y responde a preguntas comunes que las personas se hacen acerca de este tema. Te emocionará y transformará la visión que tengas del amor. Estamos seguros que al terminar de leer la historia relatada, querrás que sea también la realidad en tu matrimonio. Y lo será. Adquirí este y otros libros en nuestra página web www.placeresperfectos.com.ar. Tenemos distribución en Argentina y el exterior. También disponible en ebook. Jesús una vez se sintió así. Mire lo que dice la Biblia en Juan capítulo 16, versículo 32. Miren, la hora viene y ya ha llegado, dijo Jesús, en que serán esparcidos cada uno por su lado y me dejarán solo. Sin embargo, no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Todos ustedes me van a dejar solo. Sin embargo, no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Y tú puedes decirlo con lo mismo. Aunque todos a mi alrededor me hayan dejado, yo no estoy solo, porque Dios está conmigo. ¿Puedes decirlo? ¿Te sientes solo en este tiempo? No digas que te sientes solo, porque no es verdad. Y porque haces mentiroso a Dios. La Biblia dice que Él estará con nosotros siempre. Por lo tanto, si Dios está contigo, no estás solo. Si Dios está contigo en tu familia, no estás solo. Si Dios está contigo en tu ministerio, entonces no estás solo. Si Dios está contigo en medio de la soledad en la que cree, no estás solo, porque Dios está contigo. No digamos más que me siento solo, porque le hacemos mentiroso a Dios. Dios y nosotros somos mayoría. Y eso es lo que basta. La cuarta vez que aparece la palabra confianza en la Biblia es en Juan capítulo 16, versículo 3. San Juan capítulo 16, versículo 3. Dice, esas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tienen tribulación, pero confíen. Yo he vencido al mundo. Esta es la confianza de la victoria final. Es la confianza de que todos nosotros tenemos un lugar en el corazón de Dios y tenemos un lugar en el corazón del Padre. Esta es la confianza de que tenemos un lugar en el cielo. Esta es la confianza que tenemos vida eterna. Jesús le advierte a los discípulos que le van a echar de la sinagoga, les advierte que van a tener que enfrentar la muerte y los anima diciéndole que Él también va a enfrentar la muerte. Sin embargo, dice Jesús, yo he vencido y ustedes también vencerán. Confíen, yo he vencido al mundo y ustedes también. Es la victoria, es la confianza de que tenemos una victoria final en los cielos. Y la quinta vez que aparece la palabra confianza es en el libro de los Hechos, capítulo 23. Versículo 11. Pablo, el gran apóstol Pablo, está ante el concilio supremo de los judíos. El sumo sacerdote Ananías presidía y acaba de ordenarle a uno de sus ayudantes que abofetee a Pablo. Y ahí está Pablo ante los principales líderes religiosos, ante el tribunal judío. Y dice que con gran inteligencia Pablo, sabiendo que en el recinto había saduceos y había fariseos, sabía que los saduceos no creen en la vida eterna y los fariseos sí. Entonces él astutamente comienza diciendo, yo he sido fariseo y se me juzga por creer en la resurrección de los muertos. O sea, armó un alboroto ahí tremendo. La Biblia dice que estuvieron a punto de descuartizarlo, que el oficial romano lo tuvo que sacar, mandarlo al calabozo. Y esa misma noche el Señor se le presenta y le dice, Hechos capítulo 23, versículo 11. Y la noche siguiente, presentándosele, el Señor le dijo, confía, Pablo, confía, que como has testificado de mí en Jerusalén, así has de testificar también en Roma. Esta es la confianza de la protección divina en medio del cumplimiento de la misión de Dios para nuestras vidas.
No es simplemente que Dios va a estar con nosotros en el valle de las lágrimas. No es simplemente que Él va a estar con nosotros cuando enfrentemos los momentos difíciles. Lo que se está prometiendo acá es: confía, Pablo, yo estaré contigo mientras estás cumpliendo la misión que te encomendé. Los problemas que se originen, todas las luchas que se originen, la oposición que se origine como consecuencia de estar predicando el evangelio, de estar cumpliendo con la misión de Dios, yo estaré contigo y nadie te podrá hacer daño. Es la confianza que tenemos que en el cumplimiento de la misión nadie nos puede hacer daño. Que en el cumplimiento de la misión, obedeciendo al Señor, no hay nadie que se nos pueda oponer. No hay infierno que se nos pueda oponer, porque el Señor va a estar con nosotros. 5 veces la palabra confianza. Comienza con la confianza de que nuestros pecados van a ser perdonados. Y termina con la confianza absoluta de que en medio de la misión, mientras nosotros desarrollemos el ministerio y la misión que Dios nos dio, Dios va a estar con nosotros y nos va a ayudar. Por último, por si hay duda en tu corazón, por si hay duda acerca de esto de confiar. ¡Wow! La palabra confiar habla paz a los corazones. La palabra confiar llena del más inspirado aliento al que se tambalea. La palabra de Dios de confiar infunde fuerzas al que está por desfallecer. Pondera el sentido de la más profunda seguridad al que se encuentra temeroso y trae la más dulce calma al que está en medio de un torbellino. Confía, confía. Confía en medio de los problemas, confía en Dios. En medio del pecado, confía en que Dios puede perdonar. Confía en medio de la oposición mientras estás predicando el evangelio. Hay oposición, confía. Confía tus necesidades físicas al sanador divino. Confía, la palabra confianza. Pero quizás usted puede decir: es imposible. Tú dices: es imposible. Y Dios dice: todo es posible. Lucas 18:27. Quizás usted dice: estoy muy cansado. Y Dios dice: yo te haré descansar. Mateo 11:28. Quizás usted pueda decir: nadie me ama en verdad, pastor, nadie me ama. Pero Dios dice: yo te amo. Juan 3:16. Quizás tú podrías decir: no puedo seguir, ya no tengo fuerzas, no puedo más. Dios dice: mi gracia es suficiente. Tú podrías decir: no puedo resolver las cosas, pastor. Y Dios dice: yo dirijo tus pasos. Proverbios 3. Quizás tú puedas decir: yo no lo puedo hacer. Pero Dios dice: tú sí que puedes hacerlo. En Cristo Jesús tú puedes hacerlo. Tú podrías decir: yo no soy capaz. Pero Dios dice: yo soy capaz. Tú no, pero yo soy capaz. Tú podrías decir: no vale la pena. Pero Dios dice: sí, valdrá la pena. Romanos 8, valdrá la pena. Tú podrías decir: no puedo perdonarme. Y Dios dice: yo te perdono. Yo te perdono. Tú dices: no lo puedo administrar. Mi familia, el ministerio, lo que me diste. Dios dice: yo supliré todo lo que necesites. ¿Cuántos toman esta promesa? Tú podrías decir: tengo miedo. Dios dice: no te he dado un espíritu de temor. 1 Timoteo 1:7. Tú dices: siempre estoy preocupado y estoy frustrado, pastor. Dios dice: echa tus cargas sobre mí. 1 de Pedro 5:7. Tú dices: no tengo suficiente fe. Pero Dios dice: yo les he dado a todos una medida de fe. Tú podrías decir: yo no soy suficientemente inteligente. Y Dios dice: yo te doy sabiduría. 1 Corintios 1:30.
Tú podrías decir, me siento muy solo, pero Dios dice, para aquellos que se sienten solos, Dios dice, nunca te dejaré, nunca te desampararé. Hebreos capítulo 13, versículo 5. Nunca te dejaré y nunca te desampararé. Póngase de pie, por favor. Quiero hacerles un desafío en esta mañana. ¿Cuál es, pastor? Aquí confiemos en Dios. ¿Te animas a decir, Señor, voy a depositar toda mi confianza? No entiendo por qué me pasan estas cosas a mí, Señor, pero voy a confiar en ti. No entiendo por qué estoy pasando por este momento de dolor, de sufrimiento, pero voy a confiar en ti. No entiendo el momento en el que estoy viviendo espiritualmente, pero voy a confiar en ti. Señor, confiaré que tú perdonarás mis pecados. Confiaré que tú sanarás todas mis enfermedades. Confiaré que tú sanarás mi enfermedad espiritual y entraré en paz definitiva contigo. Confiaré en medio de las tormentas de la vida, confiaré de que no estoy solo, que tú estás conmigo. Confiaré que tendré la victoria final. Confiaré de que hay un lugar en los cielos que me aguarda. Confiaré que si tú has vencido al mundo, yo también lo haré. Y por último, confiaré que no estaré solo, que tú estarás conmigo en medio del cumplimiento de la misión de Dios. Mientras cumplo con lo que me pediste, Señor, tú estarás conmigo y nadie me podrá hacer frente. Así como le prometiste a Pablo, confía, Pablo, confía. Yo estaré contigo, nadie te atacará y nadie te hará daño. Y así yo confío en ti, mi Señor. ¿Quiénes son aquellos que necesitan confiar en medio de la soledad? Aquellas personas que han dicho, me siento solo en el ministerio, me siento solo en la vida, me siento solo luchando en mi familia. ¿Cuántos han creído que se sienten solos? Pues en esta mañana le pedimos perdón a Dios porque no estamos solos. Dios está con nosotros. Él lo ha prometido. No estás solo, no estás solo, no estás sola. El Señor está contigo. Y quiero bendecirlos, iglesia, para que juntos podamos confiar en este Dios tan grande. Para que juntos podamos escuchar la voz de Jesús que nos dice, confía, hijo, confía, hija, confía, confía. Tan solamente confía en mí. Y eso es lo que haremos, Señor. Yo bendigo tu iglesia, Señor. Yo bendigo tu iglesia para que realmente una inyección de fe venga a nuestros espíritus. Una inyección de fe venga a nuestras vidas. Y tengamos el pleno convencimiento de que estamos contigo, de que tú no nos abandonas, de que tú perdonas nuestros pecados y tú nos guías y diriges en el camino de la vida. Yo los bendigo a todos, iglesia. Bien en alto su mano. Arrebate la bendición para llevar la casa. Arrebate la bendición que Dios le da para llevar a sus hogares. Arrebate la bendición de Dios. Que sus corazones, que nuestros corazones sean inyectados con la fe del cielo. Los bendigo, iglesia, para que tengan una hermosa semana.